Un saludo muy cariñoso para todos, soy Carlos Manero Cano, iniciando un compendio de varios capítulos en donde quiero compartir con ustedes los primeros 7 días de las apariciones, toda la verdad desde el 24 de junio al 3 de julio del año 1981, algo que fue redactado especialmente por Darko Pavicic, excepcional escritor, quien narra los acontecimientos que se han vivido, poco a poco, que nos llenarán de luz y de esperanza para poder comprender perfectamente bien esto de Medjugorje. Queremos invitarlos a todos a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y nos regalen un like y compartan el video con todo el mundo. Agradezco a todos y comenzamos. Marinko no cree a Vika ni a María Pavlović. Marinko Ivanković es sin duda una de las personas esenciales en aquellos primeros días de las apariciones en Medjugorje. Estuvo con los chicos sin descanso, acompañándolos cada día en la subida del Monte Podordo y también en cada bajada. Les ayudó a trepar por las afiladas y resbalosas rocas, los protegió y fue capaz de conversar sobre todo lo acontecido con cada uno de ellos. Marinko tuvo una cercanía muy parecida a la que tuvieron un pequeño grupo de adultos que, viviendo la dicha de estar muy cerca de los videntes, incluso tanto como los padres de los chiquillos. Los niños a todo esto no descansaban. Cada día desde aquel inolvidable 24 de junio de 1981 se reunían con nuestra madre en Viakovići, esa pequeña quinta aldea que pertenece a la parroquia de Medjugorje en tierras herzegovinas. Dado, preguntó al hijo menor de Draga y Marinko, ¿dónde está tu padre? Yo conocía a Dado desde hace tiempo. Sabía que trabajaba como destilador de un tipo de brandy exprimido de uva madura, una afición que le llevaba su tiempo en el patio posterior de su casa. Estaba en este momento utilizando una motosierra que producía gran estruendo al serrar madera vieja, cuyos troncos luego colocaba bajo la rejilla del fuego, en donde calentaba con lenta y delicada destreza el nuevo brandy. «Está dentro de casa, ahora le llamo», me dijo al subir hacia la terraza que conducía a la entrada de la casa. Ahí me topé con Draga. Su madre impedía, sentada en su silla de ruedas. «Pásate luego por vuestra barbacoa», exclamó. Recuerdo que nuestra costumbre es invitar a una barbacoa cuando se ha destilado el brandy, y hoy estás de suerte, añadió Dado mientras me veía fundirse en un cálido abrazo con su madre. Marinko Ivanković me dio un fuerte apretón de manos. Hombre de complexión firme y piel tostada, porta una mirada franca y clara, capaz de iluminar su rostro endurecido por sus largos 70 años. Recuerdo todo como si fuera ayer, dijo, invitándome con un gesto de mano a sentarme en una de las sillas del comedor. El ruido de la motosierra comenzó a tronar de nuevo desde el fondo del patio. Marinko trabajaba en un garaje de reparación de choches en Mostar, cuando los acontecimientos sobrenaturales invadieron la pequeña aldea en el verano del 81. Su día consistía en acudir temprano en su coche al garaje de reparaciones de Mostar, pequeña ciudad medieval de gran hermosura situada a 20 kilómetros de su aldea. Solía llevar en su coche a vecinos que por motivos laborales necesitaban transporte o a niños que debían acudir a Mostar para atender la escuela, no teniendo otro medio para llegar a destino. En la mañana del segundo día de las apariciones, el 25 de junio del 81, Marinko había ido a Mostar con su esposa Draga, acompañados por Vika Ivanković y María Pavlović, muchachitas que vivían en las calles vecinas a su hogar. Ambas habían sacado malas notas en el colegio y se veían obligadas a regresar a Mostar en verano para recuperar el pequeño retraso escolar. Marinko comienza su relato. Mi rutina comenzaba a las 5 de la mañana, hora en la que salía para trabajar. En aquel entonces poseía una minivan Volkswagen con la cual cruzaba con muy pocos transeúntes y un número muy reducido de coches. El tráfico era escaso en los años 80 y así no eran pocas las veces en las que mi furgoneta se llenaba de vecinos que necesitaban un pequeño transporte. A veces llegaba a reunirse hasta 15 amigos y conocidos y adentro. Esa mañana,
Betsky Ivankovic y María Pavlovich fueron mis pequeños acompañantes, pues tenían que recuperar exámenes en la escuela de verano, y justo cuando pasábamos por delante de la iglesia, a María no se le ocurrió otra cosa que exclamar: «Marinko, escucha, anoche vimos a la Virgen María». La miré de soslayo. «¿Pero a qué estás jugando, criatura?», le reñí. «¿Es esto lo que te enseña tu madre, niña?». «Bueno, no fui yo quien la vio», contestó María, sino Vitska. Vitska, callada, sentada detrás de mi asiento, mientras mi esposa Draga, sentada a su lado, le dirigió una sorprendente mirada. Marinko frunció el ceño. «Pero vamos a ver, Vitska, a ver, ¿es cierto lo que dice María?». Vitska miró con timidez al conductor, se encogió de hombros y contestó: «Sí, sí la vi». «Dinos inmediatamente lo que viste y dónde la viste», exclamó Marinko ya enfadado. La niña le miró confundida, se rascó la frente con un dedillo agitando y comenzó a relatar lo acontecido la tarde anterior. «Bueno, pues veréis», comenzó. «En la tarde de ayer, la hermanita menor de María, Milka, había recibido la orden de su madre de ir por el rebaño de ovejas y traerlo al cercado. Pero dio la casualidad de que se tropezara por el camino con dos muchachitas del vecindario, Mirjana e Ivanka. Estaban a los pies del podbordo agitadas, haciendo aspavientos y afirmando que acababan de ver a una mujer muy hermosa. Inmediatamente se dieron cuenta de que era la Santísima Virgen María». Marinko continuó su relato, aportando más detalles. «Andando hacia donde hoy está situada la comunidad del cenáculo, Ivanka dio de pronto un respingo y exclamó señalando hacia unos 100 metros más arriba: «Mira, Mirjana, la Virgen María está en pleno ser». Mirjana levantó una ceja, le dio un empellón y le riñó: «¿Pero tú estás tonto o qué? No se juega con Dios y con su madre». Fueron estas cosas las que Marinko me contó, recordando la alegre voz de Vitska relatando ese lejano día lo ocurrido a dos de sus amigas el día anterior. Ivanka fue la primera en ver a la Virgen María. Mirjana vio a la Virgen tras Ivanka y ambas bajaron presurosas hacia el pueblo en donde se toparon con Vitska. Esta había huido hacia las faldas del Monte pocos minutos antes, tropezándose a sí mismo con dos muchachos, ambos de nombre Iván. Nada más dejarles atrás, Vitska decidió subir de nuevo hacia el monte, pero esta vez en compañía de otro pequeño grupo de chicos que, como ella, temblaban de temor al observar a una mujer envuelta en luz en el monte Podbordo. Marinko me explicó: «Vika, en nuestra ruta hacia Mostar, tuve mucho miedo cuando vi a la Virgen. Corrí a tal velocidad monte abajo que perdí mis chanclas. Entré a mi dormitorio como un torbellino y me puse a rezar como loca. Enseguida noté cómo la paz invadía mi corazón y decidí regresar. Y encontré a los chicos en el mismo lugar, porque ahí estaban Ivanka, Mirjana, Milka y los dos Ivanes, observando absortos cómo la Virgen llevaba en sus manos al niño Jesús, a quien cubría y descubría con su velo. Los dos Ivanes a los que hizo referencia eran Iván Ivankovic, de 20 años, y por tanto el mayor del grupo, quien estaba ese día en el Podbordo y quien solo pudo ver a la Virgen ese único día de su vida, e Iván Dragicevic, quien desde ese momento se convirtió en uno de los 6 videntes permanentes de Medjugorje. La Virgen nos indicaba con un movimiento de la mano que nos acercáramos, pero nadie se atrevió a acercarse ese primer atardecer. Vitska respondió: «Marinko, te creo, pero también te digo que de haberme dicho Iván Dragicevic que él vio a nuestra madre, le hubiera dado 1000 veces más crédito a él que a ninguna de vosotras, las chicas del pueblo». Su afirmación se basaba en conocer bien la personalidad de Iván, más que la de ningún otro muchacho del grupo, dado que el jovenzuelo era tímido, humilde y sereno de corazón, cuando saludaba a los hombres de Medjugorje mientras se afanaban en el campo. El muchacho miraba al soslayo, musitaba un leve «Bendito sea Jesús» y se sonrojaba hacia las cejas a causa de su voraz timidez. De todo era sabido lo introvertido de su temperamento. Así que si el muchacho afirmaba lo mismo que esas chiquillas, podía indicar que en efecto
algo extraordinariamente inusual había debido de acontecer. Mirjana y Ivanka en el Monte Podgorod. El 24 de junio de 1981, fiesta de Juan Bautista, cayó aquel año en miércoles y, como sucedió en toda la comarca de Herzegovina, era considerado como día festivo, lo que permitía no acudir al trabajo. Y así, jóvenes y mayores del pueblo se pudieron permitir pasar el día trabajando con placidez en los campos, en donde muchas familias eran propietarias de pequeños viñedos y tierras dedicadas a la plantación de las hojas de tabaco. Esa soleada mañana, Mirjana Dragicevic se levantó contenta. Nadie le iba a importunar pidiéndole que fuera a bregar en el campo de tabaco. Estaba feliz, pues había comenzado sus vacaciones estivales y se alojaba en el hogar de unos tíos. Le encantaban esos veranos junto a sus familiares, los cuales esperaba con ilusión cada final de curso, soñando con disfrutar de todo lo pequeño y hermoso que le pudiera ofrecer el verano en Mechugorje. La casa de su amiga Ivanka estaba junto a la de sus tíos y ya había planeado las amigas pasar ese día juntas. Llevaban tiempo sin verse y tenían ganas de charlar, compartir sus cosas de jovencitas en la intimidad del campo, lejos de las casas para que nadie las importunara. Ivanka y yo ansiábamos estar un rato solas para chismorrear sobre nuestras cosas de chiquillas y compartir los avatares vividos durante el año en soledad, pues llevábamos tiempo sin vernos y mucho era lo que deseábamos compartir tras mi llegada desde Sarajevo. Entonces nos encaminamos a pie al Monte Podgorod, ahora conocido como el Monte de las Apariciones, y paramos unos minutos frente a la casa de Vitska por si le parecía o apetecía unirse a nosotras. Sin embargo, fuimos informadas de que nuestra amiga estaba durmiendo la siesta, así que pedimos a sus familiares que le avisaran cuando despertara de que habíamos pasado antes a buscarla. Recuerdo que nos pusimos a charlar, comentando la durísima tormenta que había azotado poco tiempo antes nuestra comarca, mientras rozábamos a pie el Monte Podgorod. Había sido muy violenta, tanto que un rayo había fulminado el tejado de la oficina de correos, achicharrando las líneas eléctricas y dejando a Mechugorje aislado de todo el resto del mundo. También nos pusimos a charlar sobre las pequeñas cosas vividas durante esta etapa escolar, los 9 amigos, la moda del último momento y otras cosillas de adolescentes. Pero nuestra conversación se vio nublada por los recuerdos del reciente fallecimiento de la madre de Ivanka, Yagoda, quien nos había dejado tan solo 2 meses antes tras padecer una muy rápida e intempestiva enfermedad. Había sido un alma buena, no se quejó de su enfermedad y acogió su sufrimiento con paciencia. Ivanka iba de luto, tal y como es costumbre en Herzegovina cuando fallece algún familiar o algún ser querido cercano. Recuerdo que Ivanka estaba triste, sus ojos portaban los trazos de la pena y pensé que ese paseo acompañado por la brisa veraniega aliviaría un rato, al menos su pesar. Pronto vi que así era cuando comenzó a sonreír levemente conforme avanzaba nuestra charla. En esos años y en esa precisa zona aún no había apenas casas construidas como ahora. Era zona algo vacía, rodeada de piedras y peñascos. Así que cuando nos cansábamos, decidimos sentarnos un rato a los pies del monte. Ivanka se sentó de forma que podía mirar la parte superior del monte y yo me senté precisamente al contrario, enseñando a mi espalda al monte. Y así sentadas, de un minuto a otro, oí que Ivanka decía: me parece que estoy viendo a la Virgen María en el monte. Sé que eran entre las 5 y las 6 de la tarde. Mi amiga no dejaba de fijar su mirada en un punto preciso del monte y con voz serena repetía: creo que estoy viendo a la Virgen. Eso fue precisamente lo que dijo. Yo no miré, dice Mirjana, pues en mi cabeza no encontraba una idea semejante. Era un disparate pensar eso, imposible. Para mí, para más, habíamos nacido y crecido en una Yugoslavia comunista, en un lugar de Sarajevo. Nací yo. Nuestros padres nos habían enseñado a orar, especialmente el rezo del Santo Rosario, que orábamos en familia cada noche.
Asimismo acudimos a misa. Por la verdad es que no nos habíamos metido mucho en la fe verdadera. Nuestra vida de fe era limitada y la llevábamos en el corazón de forma privada. El temor siempre lateaba bajo la amenaza, por lo que no era común hablar de ese tema en el colegio o nos meteríamos en problemas por el gobierno comunista. Así que nunca oí hablar de lugares marianos como Lourdes o Fátima. Ni siquiera sabía que la Virgen María pudiera aparecerse aquí entre nosotros. Tan solo sabíamos que ella estaba en el cielo y que debíamos orar. Así que cuando Ivanka me dijo que creía estar viéndola en el monte, ni siquiera perdí el tiempo para girar la cabeza y hasta le contesté con cierta rudeza: «Venga ya, caramba», como si ella no tuviera otra cosa que hacer, más importante que hacer una aparición a ti y a mí. Y sentí la necesidad de levantarme y regresar al pueblo. Entiéndeme, nosotros habíamos sido creadas con la enseñanza de que Dios no se le nombra en vano. Dios no era una broma, era algo muy serio que debíamos nosotros respetar con honda dignidad. Si, por ejemplo, si se nos ocupaba un «ay, Dios mío», recibías una reprimenda de tu abuela, quien te clamaba y regañaba inmediatamente que estabas tomando el nombre de Dios en vano y que qué vergüenza te debería de dar. Así que cuando Ivanka me dio semejante cosa sobre la Virgen y me lo dijo, me molestó de tal forma como si hubiéramos convertido esto en una falta de respeto o algo peor. Mirjana continuó su relato describiéndome cómo bajó hacia el pie del monte con cierta incomodidad, ensimismada en sus pensamientos, pero que al llegar a vislumbrar la primera casa, se sintió invadida de un deseo irrefrenable de regresar. El corazón le llamaba a volver sobre sus pasos con una fuerza tal que no pudo más que guiarse y comenzar a andar hacia donde había dejado a su amiga plantada. Y ahí, en ese mismo punto, encontró a una Ivanka en un estado semejante al suyo propio. Desde que había regresado de Sarajevo se había percatado de lo pálido que estaba, apoyada por las risotadas y las burlas de sus amigos del pueblo, quienes la llamaban pija de ciudad, en contra de la piel sonrosada de Ivanka, tan acostumbrada al sol y a la brisa del campo. Pero es que ella estaba ahora tan pálida como lo estaba yo. Me clavó la mirada y me dijo: mira ahora, por favor. Entonces reuní la fuerza necesaria para mirar hacia arriba y entre las rocas logré ver a una mujer vestida con un traje largo gris que cargaba a un bebé en los brazos. No pude verle la cara como tampoco la del niño. Todo en esa visión era extraño. En aquellos días no existía el camino tan delimitado que hoy existe para andar de las miles y miles de pisadas de los peregrinos que suben al monte Podgora. En aquel entonces todo eran rocas abruptas y de pronto una mujer con un traje largo, pero sin duda, si dudo que alguna mujer del pueblo tuviera un vestido como aquel y subiera a ese lugar. Y así entre la maleza y las rocas también pregunté. Esa bellísima mujer de traje largo sostenía entre los brazos a un bebé. No puedo describir las infinitas sensaciones de todo lo inimaginable que explotaron en mi corazón. Miedo, confusión, admiración, dudas. ¿Estaba yo viva? ¿Y si me había muerto? Aquello fue tan sobrecogedor que mi entendimiento comenzaba a gritarme: «¡Corre, corre, corre!». Y eso fue precisamente lo que hice, echar a correr. ¿Qué otra cosa podía hacer si todo en mí era confuso? Cuando llegué a mi casa, me encontré con mi abuela, a quien de inmediato revelé lo que acababa de suceder. Abuela, he visto a la Virgen». Ella me contestó: «Hazme el favor de coger el rosario, te metes en tu cuarto y rezas al Señor, dejando a su madre en el cielo, que es donde debe de estar». Me quedé en silencio. No tenía fuerzas para explicar todos los detalles que había visto. Tan solo deseaba estar sola y rezar, pues sabía que solo así encontraría la paz que tanto anhelaba alcanzar. Todo era un torbellino de sensaciones alarmantes que vibraban en mi interior. Necesitaba ser calmado tan solo con la oración. Así que pasé toda esa primera noche orando al Señor, rogándole que me ayudara a entender lo que me estaba sucediendo. Mientras Mirjana y Ivanka estaban en el Podgora, Vitska despertó de su siesta y, avisada de que poco antes la habían ido a buscar, se despertó y decidió ir en busca de ellas.
Recuerdo muy bien ese día, me cuenta. Había acudido, dice Vitska, al colegio en Mostar y cuando regresé estaba muy cansada, por lo que me eché una siesta. Mi hermano mayor, Zdenka, fue quien me dijo que Mirjana y Vanka me habían estado buscando. La solían hacer siempre, me buscaban porque éramos muy amigas y cuando venían a pasar sus vacaciones estivales a la casa de sus abuelos en Medjugorje, solían venir en mi busca para que diera un paseo con ellas. No era esto una novedad. Zdenka no tardó en explicarme que les dijo que al estar yo cansada por haber madrugado tanto por ir al colegio de Mostar, me había quedado dormida. También me dijo que les había prometido que me avisarían de la visita en cuanto despertara. Así que cuando abrí los ojos, dijo Vitska, mira que Mirjana y Vanka han estado aquí buscándote y me han dicho que te explique dónde iban a estar por si deseas reunirte con ellas. Así que me fui de inmediato y mientras recorrí el camino que me acercaba al centro del cenáculo, vi que Mirjana y Vanka venían a la carretera en ese momento dando voces. Me gritaban, corre, corre, corre a prisa, Vitska. Pero algo sucedió que tuve luego muy interesantes consecuencias. Cuando Vitska estaba de camino hacia el monte Podgordo, se topó con María. ¿Te quieres unir a nosotras?, le dijo a María Pavlovich. He quedado con Mirjana y Vanka en el monte, le dijo. Pero María declinó la invitación, alegando que debía acompañar a su madre esa tarde para trabajar en los sembrados, por lo que acabó yendo sola a encontrarse con sus dos amigas. Ya acercándome a ellas, las escuché decir, corre Vitska, corre, deprisa, deprisa. En un primer momento y al ver el estado de agitación con el que me gritaban, pensé que me alertaban de la presencia de una serpiente o de un bicho venenoso. Pero cuando estuve más cerca, me aclararon lo que sucedía. Vitska, es la Virgen María, gritaron. Entonces di 2 patadas, lancé mis chanclas al aire y salí corriendo despavorida en dirección contraria. En mi cabeza retumbaba la idea de que ellas se habían vuelto locas de remate. Pero ¿cómo iba a ser que la Virgen María, la que se les apareciese estas dos en pleno monte? Paré en mi carrera justo cuando vi a Iván, era que subía hacia mí. Iván era mi primo y jugaba mucho al fútbol con el otro Iván, el actual vidente. Sabía que en ese momento, junto a Milka, la hermana pequeñita de María, y yo me lancé a explicarle a que Mirjana y Vanka decían que habían visto a la Virgen y que deberíamos subir junto a ellos para ver qué estaba sucediendo. Hasta ese preciso momento ya nada había visto. Yo no lo había visto nada, pues yo había escapado en dirección opuesta a mis amigas. Los dos Ivanes, la pequeña Milka y Vitska, subieron hacia el monte para encontrar a las chicas exactamente en el mismo lugar. Yo caí inmediatamente de rodillas contra Vitska. La Virgen nos llamaba, pero ninguno tuvimos el valor de movernos de donde estábamos. Luego comenzó a agitar una mano, como invitándonos a acercarnos a ella. Y fue entonces cuando, presos del temor, salimos todos corriendo. Cuando llegamos a casa no quisimos contárselo a nadie. Permaneceríamos callados para siempre, a no ser que la Virgen volviese a aparecerse al día siguiente. Solo en esas circunstancias hablaríamos, dijimos. No obstante, nuestras familias se percataron enseguida de que algo nos había sucedido y tuvimos que revelar los acontecimientos. Ellos respondieron de formas distintas. Algunos comentaron que quizás habíamos visto platillos volantes o alguien engañoso asustándonos con linternas e incluso algún pastor buscando a un corderillo extraviado de su rebaño. Nos lanzamos a relatar lo sucedido tan solo a un pequeño reducido grupo de personas de nuestra confianza y cada una de ellas nos daba una opinión diferente. Iván Dragicevic estaba precisamente ese día en Medjugorje para disfrutar de la fiesta de San Juan con amigos, tal y como muchos muchachos del pueblo lo habían decidido. Había acudido a misa a la parroquia de Santiago junto a sus padres a las 11 de la mañana, tras lo cual regresó a su casa, almorzó y decidió salir con sus amigos y apuntarse junto a ellos a jugar un partido de fútbol. Ese miércoles, mis amigos, dice Iván, llegaron a recogerme a eso de la 1:30 o 2 de la tarde, ya que andaban organizando los equipos de fútbol y les faltaba gente.
así que fui con ellos a un prado en donde solíamos reunirnos y disfrutar de nuestra compañía. Estuvimos jugando hasta las 5 o 5:30 de la tarde, nos relata Iván. Cuando ya nos cansábamos a cansar, poco a poco nos fuimos marchando a nuestras casas. Fue cuando dejamos aquel prado atrás, cuando nos cruzamos con algunas muchachitas y mis amigos les preguntaron qué hacían y a dónde se dirigían. Nos contestaron que iban a dar un paseo y a guardar las ovejas. Ya nada pregunté, pues en esos años yo era extraordinariamente tímido y privado y me daba mucho apuro hablar con las chicas. Cuando dejaron de charlar con nosotros, continuamos nuestro camino y me apresuré junto a un amigo para llegar a casa, cambiarme de ropa a toda prisa y correr hacia su casa en donde veríamos la televisión, un partido de baloncesto. Recuerdo que ese día jugaba Cibona de Zagreb contra Bosnia y solo había unas 5 o 6 televisiones en todo el pueblo. Solo poseían televisores aquellas familias cuyos padres tenían la fortuna de trabajar como emigrantes de Alemania. Vimos la primera parte del partido y durante el intermedio convencí a mi amigo Iván que regresáramos a mi casa para picar algo, volver rápidamente para no perdernos la segunda parte. Así que comimos muy deprisa lo que pillamos en casa de mis padres y luego salimos al jardín situado tras de mi casa para coger algunas manzanas de los manzanos que habían estado plantados. Cogimos varias manzanas, las guardamos dentro de nuestras bolsas y salimos de ese día hacia la casa de mi amigo. Una vez a la mitad del camino, oímos una voz llamándonos desde el fondo. ¡Iván, Iván! ¡Corre, corre! Que la Virgen está en el monte. El camino que conducía al Postbordo era entonces muy abrupto. Tenía muchos arbustos, ponzantes y verdor en todos ellos, al cual no podíamos ni traspasar, ni subir, ni las vacas, ni las ovejas, ni nosotros. Entre esos matorrales no pudieron distinguir a nadie, pero sí lograron trepar un poco el camino hacia donde provenía aquella voz que las llamaba. Cada vez captábamos aquella voz más y mejor, que continuó Iván. Entonces me tropecé con Vitka, que corría en demasía hacia nosotros gritando con voz temblorosa: Iván, 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 corre, ven conmigo, que mira que la Virgen María está en el monte. Mi amigo y yo paramos en seco y nos miramos atontados en ese momento. Entonces espeté: ¿pero qué está diciendo esta? ¿Qué quiere decir con eso de que está la Virgen ahí? Pero Vitka persistía. ¿Pero qué esperáis? Venid rápido, me exclamó. Y como veía que aún seguíamos parados como 2 pamarotes, corría hacia nosotros en ese momento descalza. Yo la conocía bien y sabía que era de carácter especial y que por ello en el colegio le habían puesto el apodo del sheriff. Pero Iván, a pesar de saber cómo era Vitka, estaba anonadado. Aquel comportamiento era muy extraño en ella. No parecía en absoluto la Vitka a la que él estaba acostumbrado. Dije a mi amigo que debíamos acompañarla para ver qué era lo que se estaba refiriendo. Y en carrera nos colocamos así, él a su izquierda, yo a su derecha. Cuando la miramos sentíamos algo extraño. Era como si una especie de sutil temor nos comenzara a invadir el corazón. No sabíamos de qué o qué estaba sucediendo. Cuando por fin ya vislumbramos el punto exacto que ella nos quería llevar, pudimos ver desde lejos a Mirjana y Vanka, ambas arrodilladas y con el rostro dirigido hacia lo alto de la colina. Clavaban la mirada en algo. De pronto Vitka susurró: mirad hacia allá arriba. Miré 3 veces y vi la hermosa figura de nuestra madre, inmersa en luz. Era de estatura normal y portada sobre la cabeza una corona de estrellas. No pudo sostener la mirada más que entre 5 y 10 segundos, quizás un poco más. Pero en cuanto la vi salí corriendo, pies polvorosa, y a todos los que me daban las piernas, salí corriendo a mi casa. No me importó si mi amigo se había dado cuenta o se había quedado atrás. Lo único que yo quería era llegar a mi casa lo antes posible. Y cuando al fin llegó a su hogar, Iván cerró la boca, no dijo nada de nada, ni a sus padres ni a sus hermanos.
Muy asustado se encerró en su cuarto y se encogió sobre sí mismo sintiendo la más agobiante soledad. La noche se presentaba para mí aterradora, dice Iván. En mi corazón agitado se mezclaba todo a la vez: miedo, anticipación, preguntas irresolubles. Me preguntaba cómo era posible que me hubiera sucedido aquello que creía haber experimentado. ¿De verdad se había aparecido la Virgen y yo la había visto? Mi mente me decía que efectivamente la había visto, pero estaba lleno de dudas. Tenía 16 años y jamás nunca había pensado que nuestra madre se pudiera aparecer, y ni siquiera había sentido antes una devoción especial por ella. Era en efecto un creyente practicante educado en la fe, como casi todos los muchachos que conocía del pueblo, pero pronto jamás había yo leído ninguna información sobre Lourdes o Fátima o cualquier otro lugar de apariciones marianas. Los sacerdotes que nos enseñaban clases de catecismo en la Iglesia Católica, de las que acudíamos regularmente, no hablaban de esas cosas. De pronto, tenía un temor inmenso. Sabía que la noche que se avecinaba estaría cargado de anticipación y miedos. Me atormentaba pensar qué pasaría, y si la Virgen decidiera aparecerse aquí en mi cuarto en este momento. Solo de pensarlo me hacía temblar. ¿Cómo podría escapar de ella? ¿Tendría que salir corriendo otra vez? Era un muchacho muy tímido y reservado. Nunca andaba por la oscuridad si no era acompañado de mis padres. Mi padre incluso me acompañaba por las calles del pueblo si iba invitado a casa de algún amigo de noche, ¿verdad?, para ver la televisión, y luego me recogía. Y ahora me había sucedido lo inimaginable. Angustiadísimo esperé que amaneciera, cosa que se me hizo eterna esa noche. No quería ver nada del exterior, por lo que bajé las persianas de mi ventana a cal y canto. Y por fin, tras una muy larga noche, en la que pedí que nunca rayara el alba, vi el sol atravesar tímidamente la rendija de las persianas. Para esa hora ya mis padres habían sido informados de que yo había sido uno de los muchachos que estuvieron con las chicas la tarde anterior en el postbordo. Los pobres estaban aterrorizados y comenzaron a enviarme, ¿verdad?, y a preguntarme de muchas maneras. Iván, haz el favor de tener muchísimo cuidado con las cosas que dices. Mira que no se juega con las cosas de Dios. Pobrecitos, les intenté explicar lo que vi y viví, pero también les avisé de que yo me sentía profundamente confundido. Vika, Ivanka y Miriam estaban igualmente invadidas de excitación. Miriam se estaba hasta plantando al seguir viva. Decía que su corazón era un torbellino tal que las emociones se sobreponían, y asegurarse de que no estaba soñando o algo parecido, se pellizcaba para ello. Se devanaba en ese momento los sesos, intentando recordar datos exactos de lo que había presenciado. Por el haber estado situado a unos 110 metros del lugar exacto de la aparición, aclaraba que no había podido distinguir el rostro de la mujer al detalle. No obstante, estaba segura de que lo bella que era, y que la joven mujer vestía un traje azulado grisáceo y que cargaba en los brazos a un bebé. Y no podía entender Miriam cómo una joven mamá era capaz de trepar hacia esa zona tan rocosa con un bebé tan pequeñito. Entró como un tsunami en casa de su tío, afirmando que había visto a la Virgen María en el monte. Su abuela Yela estaba sola en ese momento en casa y le miró con auténtico espanto. Mira, Millana, mira, jovencita, deja a la Virgen donde está en su sitio, que es el cielo, y tú coge tu rosario y tú te subes a tu habitación y te pones a rezar al Señor. Miriam estaba demasiado agitada para descubrir en ella, así que decidió subir a su habitación y obedecer. Corrió hacia su cama y oró. No obstante, cada vez que cerraba los ojos, veía en su mente y corazón a aquella bella señora, y lo que sentía dentro de sí le convencía de que en verdad había visto a la Virgen María. Y entonces se preguntaba cómo aquello era posible, pues ¿acaso la Virgen María no debía vivir en el cielo? Se estrujaba el cerebro para recopilar los recuerdos, cualquier pequeño detalle que pudiera ayudarla a entender una escena real de lo que había sido ella testigo. Estaba segura de que nunca había oído decir que la Virgen se podía aparecer aquí en la tierra. Jamás supo información sobre
tema de apariciones místicas, así que concluyó que era la primera vez que le sucedía. No podemos olvidar que en la Yugoslavia comunista, los libros y la literatura de temas religiosos estaban prácticamente ligados al contrabando, y por ello su conocimiento sobre la posibilidad de que se pudiera producir milagros era nula. Tan solo había podido escuchar muy sutilmente aquí y allá, en leves pinceladas, informaciones sobre estos temas, y siempre en el contenido de una homilía durante la misa y de la boca de un sacerdote. El clero también sabía que era espiado en ese momento por el gobierno comunista. A conciencia eran espiados entre los bancos de la iglesia por militantes comunistas camuflados, que observadores escrutaban cada palabra dicha durante la celebración eucarística con intención de pillar un ataque subliminal capaz de enfurecer al régimen comunista. Todo el mundo andaba por ello con pies de plomo. No era extraño ver cómo detenían y apresaban a personas de un segundo a otro, unas pobres gentes a las que quizás no volverían a ver en años. Recuerdo que Vitska, dice Mirjana, nos buscaba a Ivanka y a mí, y que en cuanto se percató de lo que estábamos mirando, sacudió en ese momento sus chanclas por el aire para poder correr más velozmente, y así, descalzo y todo, echó unos sollozos y llegó corriendo, llorando en el pueblo. Iván tuvo un acercamiento a la situación de forma diferente. Estaba cerca porque iba hacia su casa y se pegó tal susto con la visión que escapó al correr. Así que dije, yo esto no lo entiendo tampoco, así que yo me voy a recorrer y voy a correr también. Cuando se enteraron de lo sucedido, Jacob y María exclamaron, ¡qué suerte! ¡Qué afortunados soy de haber visto a la Virgen! ¿Cómo nos gustaría también a nosotros poder verla? Ellos no dudaron un segundo de nuestras revelaciones y aceptaron lo que nosotros les contábamos con todo el corazón. Y creo que por eso al día siguiente nos acompañaron en la subida al Monte Pósvoro, tal y como lo hizo casi todo el mundo, pues la noticia sobre lo ocurrido el día anterior había volado como pólvora por todo Viakovichi. Gracias a Dios, y entre los habitantes de nuestro pequeño pueblo se lo contaban todo y lo afirmaban y lo creían. Y fue un segundo día cuando Jacob y María vieron también a la Virgen. Los chicos regresaron al pueblo corriendo y con gran agitación, mientras las familias, muchos sentados a la puerta de sus casas en ese día cálido de verano y otros trabajando los sembrados, observaban asombrados y preocupados los hechos. Un vecino de los muchachos, Iván Ivankovic, quien, tal como todos, había acudido a misa con sus padres ese día, almorzó, descansó un poco y se fue a jugar fútbol. Todos escogieron un equipo para jugar, nos dice, y como yo estaba recién casado, también tras el partido regresé con un grupo de amigos a mi casa para beber algo. Hacía mucho calor y teníamos sed. Los chicos vinieron a mi casa para felicitarme y tras unos 10 minutos veo que los videntes venían corriendo desde el monte gritando, «Hemos visto a la Virgen María, hemos visto a la Virgen María». No entendí a qué venía tanto alboroto, pero ¿qué? Esta era una locura. ¿Cómo que habían visto a la Virgen? Y como no entendía nada de lo que estaban diciendo, yo mismo les intenté calmar invitándoles a entrar y tomar un poco de zumo fresco. Mi mujer Hanya les preparó el zumo y los invitó a tomar un poco de bizcocho. Se sentaron como unos 5 o 6 minutos, tal y como suelen hacer los chiquillos inquietos, y se fueron tal y como habían llegado. Y es así como aquel día finalizó. Nos dice Iván Ivankovic, quien junto con su primo y vecino Marinko Ivankovic estuvo muy cerca de los videntes en ese primer día. Pues bien, queridos amigos, esta es la primera entrega de estos primeros 7 días de apariciones de la Virgen María, tal como fue redactado a la Comisión Ruini del Vaticano. Espero que agrade esto y lo puedan escuchar. Si ha gustado este audio y este video que están escuchando en este momento y quieren compartirlo con los demás, pedimos también que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, nos regalen un like y compartan el video con todos. Seguiremos adelante en esta labor de evangelizar. Síganos en nuestras redes sociales, en este canal de YouTube al que invitamos a se suscriban, Medjugorje con Carlos Manero Cano.
Gracias.